Muy buenos días, amada familia, hermanos. Bendiciones grandes en este día, el Señor, día maravilloso que Dios escogió para reunir a su pueblo, para hablarnos de su preciosa y santa palabra. Creo que en toda la semana nos hemos estado preparando para este maravilloso día. Vamos a pedirle al Señor en oración que tome nuestro corazón, que estemos en la presencia de Él y que sea Él hablando a lo más profundo de nuestro ser. Los invito entonces a que, puestos en pie, vamos a orar. Amado Señor, y en este día, Señor, hemos venido delante de ti, Señor. Señor, con este precioso regalo que tú nos das, el regalo de la vida, Señor. Bien dice Dios que en tus manos está la vida y está la muerte. Pero hoy Dios nos ha reunido en esta tu iglesia, ciudad de Dios, para exaltar, para adorar, para bendecir, Dios de los cielos, tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque aún podemos acercarnos a ti con la obra grande de nuestro amado Señor Jesucristo. Pídale aún al Espíritu Santo en este momento que te lleve allá a la presencia, al trono de gracia. Estás en la presencia de nuestro Dios. ¿No sabéis, mis hermanos, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Señor, una sola cosa te pedimos: habitar en la casa de ti, mi Señor, todos los días, Padre Santo de mi vida, para contemplar tu hermosura y recrearme en tu templo. Tu palabra bien dice: yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gracias, Señor, porque en tu casa encontramos esa fortaleza espiritual, encontramos tu protección. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, sé que muchos de nosotros, Señor, tenemos una mente dispersa. Pero Espíritu Santo, seas tú en este momento controlando todo nuestro ser. Nos lo ponemos, Dios, en tus preciosas manos. Espíritu Santo, ponga mi mente, prepara mi corazón para la palabra que tú vas hoy a hablar a nuestras vidas. Te alabamos, Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, un momentico, todavía no. Vamos a la palabra del Señor con mucha referencia, vamos a leerla. Juan 2, versículo 13 al 22. Juan 2, versículo 13 al 22. Dice la palabra del Señor: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años
fue dedicado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es palabra de Dios. Bendito sea el Señor por su palabra. Bendito sea. Por favor, tomemos asiento. Mis hermanos, recordemos un poco lo que hemos venido nosotros hablando y lo que hablamos la semana pasada. Jesucristo realiza su primer milagro en las bodas de Caná. Y al realizar este milagro, su propósito principal era que los 5 discípulos en la cual lo acompañaban afirmaran su confianza que Él era el Hijo de Dios. Él era el Mesías esperado. Terminando entonces el capítulo 2, el versículo 12, nos dice que después de mostrar su gloria, a través de este milagro, Él se dirige a Capernaum. ¿Con quién va Jesucristo? Va con su madre, va con sus hermanos y va con sus discípulos. Pero dice la palabra de Dios que allí no dura mucho tiempo, porque su objetivo era llegar a Jerusalén, ya que en ese momento estaban en vísperas de celebrar la Pascua, el cual era la fiesta solemne y principal de ese momento, donde llegaba cantidad de peregrinos procedentes de todas partes, de Galilea y de Judea. Jesucristo entonces tenía sus propósitos muy claros. Jesucristo nunca daba un paso al azar. Todo ya estaba decretado por su Padre desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Él viniera a la tierra. El plan ya estaba trazado. Y estaba trazado ¿por quién? Por su Padre. Y eso es lo que hoy vamos a dar respuesta. El por qué quería llegar Jesucristo a Jerusalén. Veamos un poco de historia. Jerusalén contaba más o menos con 250 a 300 habitantes. Y era en ese momento el centro religioso del mundo. Allí se encontraba el templo y mucha gente estaba allí reunida en ese momento, ya que la fiesta de la Pascua estaba a punto de comenzar. En ese momento había un gran número de personas. Según los historiadores, podía alcanzar al 1.000.000 de personas reunidas en ese lugar. Pero ¿qué era lo que se hacía allí? Allí se llevaban animales para el sacrificio, que aproximadamente llegaban a 250.000 sacrificios. Eso era algo majestuoso, eso era algo grande, espectacular. Ese templo estaba custodiado por guardias de seguridad. Dicen que más o menos eran 100 guardias. En su interior también se encontraban aproximadamente 300 sacerdotes. Además de eso, alrededor del templo se encontraban edificios muy altos del gobierno, que desde allí vigilaban toda actividad que había en el templo. El propósito principal de la Pascua, ¿cuál era? Adorar a Dios, hacer oraciones, darle gracias a Dios por medio de estos sacrificios expiatorios. Esto, mis hermanos, estaba bien. Pero el problema era que las autoridades religiosas de ese momento habían cambiado completamente la verdadera adoración. Por eso titulé este sermón en el día de hoy: una verdadera adoración. Una adoración pura, una adoración sin mancha. Entonces el Señor Jesús
va a corregir todo esto. Y Él lo va a hacer de una forma increíble. Y a la vez va a mostrar cuál es la verdadera adoración. Una adoración pura, una adoración sin mancha. Entonces veamos nuestro primer punto. Una adoración fuera del texto. Fuera del contexto, perdón. Vamos al versículo 13 al 16. De Juan 2. Juan 2, versículo 13 al 16. Dice la palabra del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Vámonos, hermanos, imaginándonos eso, el templo. ¿Qué habían allí? Según lo que dice, bueyes, ovejas y palomas. ¿Y qué más? Y a los cambistas allí sentados. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Dice que haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Casa de mercado. Tremenda la redacción de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros debemos de tener en cuenta que esta narración nos muestra una señal. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay un milagro, hay simplemente una señal. Simplemente una señal. Es bueno para que nosotros tengamos en cuenta esto. Fíjense que en la boda de Canaán sí hubo un milagro, el convertir el agua en ¿qué? En vino. Y vemos aquí que Juan, el apóstol Juan, es muy preciso. Dice que estaba cerca la Pascua. Y como dije antes, a esta fiesta asistía gran cantidad de gente de muchas partes. Era la fiesta suprema, el cual recordaban la obra que Dios hizo. Era el paso de la esclavitud a la libertad a través de la obra salvífica y poderosa de Dios. Lo que Dios hizo con el pueblo de ¿qué? De Israel. ¿Lo saca de qué? De la esclavitud. Lo saca de la esclavitud. ¿A qué? A libertad. ¿Con la mano poderosa de quién? De Dios. El pueblo tenía que sacrificar un cordero esa noche. Esa noche tenía que hacer que representaba el cordero representaba el cuerpo de Cristo, y su sangre era puesta sobre los dinteles y las de la puerta, que representaban la sangre de Cristo más adelante, derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Esta fiesta, mis hermanos, se celebraba cada año. ¿Cómo qué? Como recordatorio de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios manda a Moisés que a partir de ese momento en adelante sería hecho recordatorio por todas las generaciones lo que había sucedido. Y ellos, cada vez que celebraban la Pascua, se sentaban en su casa, toda la familia, llevaban un cordero, los sacrificaban esa noche como recordatorio, y el padre le repetía a los hijos y le enseñaba toda la historia de lo que había hecho Dios con su mano poderosa, el haber sacado a Israel de la esclavitud de Egipto. Eso era algo maravilloso, el reunirse por la familia, y hablar de esta historia. Ustedes se imaginan a todos los hijos ahí pendientes de la historia que el papá les estaba contando. Por eso era que seguía de generación en generación.
Y siempre ellos lo hacían. Más adelante, ya no lo harían en las casas, la celebraría en el tabernáculo y más adelante en el templo. Así que Jesucristo entonces sube aquí a Jerusalén a celebrar la Pascua, cumpliendo así toda la ley mosaica a plenitud. Como bien lo registra su palabra, porque no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley, según lo que nos dice Mateo 5:17. Él vino a cumplir la ley. Y Jesucristo cumplió toda la ley mosaica. Jesucristo fue circuncidado a los 8 días. Él tenía que cumplir. Él tenía que someterse a esa ley mosaica. Por eso dice que él no la abrogó. Simplemente que la cumplió. Entonces, mis hermanos, Juan 12, del 13 al 22, nos va a hablar sobre Jesucristo como restaurador de una verdadera adoración. Ya no como la del antiguo pacto, sino como la del nuevo pacto. ¿Se acuerda que él la semana pasada inauguró la nueva creación? Inauguró el nuevo pacto entre Dios y el hombre, ya que él viene ahora a ser el verdadero templo. Jesucristo es la verdadera adoración. ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio en la cruz y de su resurrección. Él es el más grande de todas las adoraciones, por encima de la antigua adoración. Entonces mire esto, mire la escena. Él llega al templo y dice que halló en el templo los que vendían bueyes y ovejas, palomas, y los cambistas allí sentados. Aquí, mis hermanos, hay una palabra que me llama la atención. Esa palabra dice que halló en el templo. O sea que esa actividad se estaba llevando a cabo en el templo. Y ahí era donde estaba el problema. La razón era que habían convertido ese lugar, que según Jesucristo era casa de adoración a nuestro Dios. El problema no era tanto la mercadería. Esa mercadería podía estar afuera del templo, en una esquina, podía estar en una plaza, pero la indignación de Jesús fue porque estaba dentro del templo, esa mercadería. Y para entender un poco más, miremos cómo estaba dividido este templo. Este templo tenía varias secciones. Estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo, donde se reunían todos los sacerdotes. Otra sección era la de los gentiles, o sea, las personas que no pertenecían al pueblo de Israel, a la nación judía. Y allí era donde ellos podían ir a adorar. Pero hermanos, si buscamos un momentico, Primera de Reyes 8, 27 al 29, teniendo en cuenta lo que he venido diciendo, el problema era que ellos habían convertido el templo en mercadería. Primera de Reyes 8, del 27 al 29. Dice la palabra del Señor: ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Está hablando el rey Salomón. Sin embargo, Señor mi Dios, por favor atiende a la oración, por favor atiende a la súplica de este siervo tuyo. Por favor, Señor, oye el clamor y la oración que hoy elevo a tu presencia. Que tus ojos, oh Dios, estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar
donde decidiste habitar. ¿Para qué? Para que oigas la oración que tu siervo eleva desde aquí. Dios había prometido que Él estaría presente de una manera, pero muy especial, en el templo de Jerusalén. Y aquí Salomón implora a Dios que escuche las oraciones que son dirigidas hacia el templo. Ahora, imaginemos esto. Imagínese usted cómo estaba el templo. ¿Lleno de qué? De animales y de mercaderes. Imagínese usted entra a adorar al Señor. Usted se postra delante del Señor para adorarla. Va dispuesto, pero empieza a oír bramidos. Empieza a oír bramidos. Un olor a toda clase de estiércol. El arrullo de las palomas. El sonido de las monedas. Y dígame, hermano, ¿quién podía adorar allí? La gente entraba y la gente salía. Era una plaza completamente ¿de qué? De mercado. Hermanos, en ese templo Dios hacía presencia. ¿Para qué? Para escuchar las oraciones de su pueblo. Entonces Jesús entra y ve esta escena. Es clara, pero muy clara, la reacción de Jesús. Se indigna al entrar a esta casa de Dios, donde la gloria del Señor se manifiesta. Es una indignación, hermanos, santa. El celo del Señor lo consumía. No puede admitir tanta, pero tanta irreverencia. Este es un lugar santo. Este es un lugar sagrado para el pueblo de Israel. Es el mismo caso. Si ustedes se acuerdan, el caso de Jacob. Cuando Jacob puso por almohada una piedra, Jacob tiene la visión y nombra ese lugar Betel, que en hebreo quiere decir casa de Dios. Este lugar es santo. Este lugar es especial porque la presencia de Dios está allí. Lo mismo le dice Dios a Moisés: quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde pisas santo es, porque la presencia de Jehová está allí. Entonces no se puede llamar común donde mi presencia esté allí. Miren, mis hermanos, en ese momento Jesús ya no es el cordero. Jesús es el león de Judá. Pero este león está indignado por lo que él está viendo. Entonces, por medio de azotes de cuerdas, él expulsa a todos los mercaderes. Él les está mostrando que él es el Mesías. Miremos entonces un segundo punto. La interpretación de la señal. Versículos de 17 al 22. Versículos de 17 al 22 de Juan 2. Dice la palabra de Dios: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú dices que en 3 días lo levantarás. Mas Jesús se estaba refiriendo a su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron
lo que había dicho y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces los discípulos comprendieron que esto hacía parte de la profecía en el Antiguo Testamento. Si nosotros miramos Salmo 69:9, el Salmo de David, dice la palabra del Señor. Usted está en el Salmo en el Antiguo Testamento. Usted lee esto: porque me consumió el celo de tu casa. Usted está en el Antiguo Testamento. ¿A qué le suena? A lo que está sucediendo ahora. El celo del Señor consumía a Jesucristo, porque estaban convirtiendo su casa en un mercado. El Señor entonces, Jesucristo, cumplió este salmo. El celo por su casa le consumía. Pero esto le traería no solo menosprecio, sino más bien, más adelante, la crucifixión en la cruz del Calvario. En ese momento se estaba convirtiendo Jesús el enemigo número uno del pueblo judío y de los sacerdotes. En ese momento se estaba convirtiendo él en su enemigo. El templo era especial para Jesús. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Y una vez Él efectuara su obra, Él entonces se convertiría en el templo universal. Pero mientras esto ocurriera, Él tiene celo por su casa, la casa de su Padre. Entonces, mis hermanos, nace una pregunta: ¿cuál es entonces la obra de Jesucristo? Como purificador de las almas, que es Jesucristo, ahora estaba purificando la verdadera adoración. Iba a convertir la verdadera adoración. A través de esto estaba mostrando quién era realmente Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Y lo hemos venido nombrando. Jesús es el eterno Hijo de Dios, aquel que es igual a Dios, aquel que es la misma esencia de Dios, aquel que es omnipotente, aquel que es omnisciente, aquel que es omnipresente, aquel que era en el principio con Dios, aquel que es igual a Dios. Y por eso los judíos lo rechazaron y terminaron crucificando. Mis hermanos, mis amados hermanos, Él nos dice hoy: vengo a limpiar, vengo a purificar aquella adoración que ustedes nos deben y no están ejecutando como debe de ser. Y en virtud de nuestra unión con Cristo, crezcamos en nuestro celo por la casa de Dios. Es cierto que ahora Él no habita en templos. Él habita ¿en dónde? En piedras vivas, que somos nosotros. Entonces, todos nosotros conformamos la iglesia de Cristo. Todos nosotros conformamos la iglesia de Cristo. Ya no habita en piedras. Él habita ahora en piedras vivas, que somos todos aquellos que hemos aceptado la obra grande y maravillosa que Cristo hizo en la cruz por nuestras vidas. Así que aprendemos que Cristo, en cumplimiento del celo davínico, en cumplimiento de la purificación del templo, hermanos, esto no es simplemente que Jesucristo se enoja en el templo y se molesta a Él por algo. Él estaba enojado porque esto
revelaba que él deseaba en lo más profundo de su corazón una adoración pura. Y lo que ellos hacían no era pura. Y por eso esta señal de tirar las mesas, de esparcir las monedas, era un símbolo. ¿Símbolo de qué? De la adoración pura. La adoración pura que nuestro amado Señor Jesucristo nos demanda día tras día. Veamos, mis hermanos, qué nos dice el versículo 18. Dice la palabra del Señor: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra, ya que haces esto? Hermanos, ustedes pueden observar aquí el problema. ¿Pueden observar el problema? Ellos dicen: muéstranos con qué autoridad estás haciendo esto. ¿Y qué responde el Señor Jesús? ¿Que por qué hago esto? ¿Es que ustedes no ven? ¿Ustedes están ciegos? Esto es una demostración de la limpieza y pureza que nosotros debemos de ofrecer a Dios. Y prácticamente Jesucristo le estaba diciendo: es que mire, ustedes no se acuerdan lo que dice Zacarías 14:21. Ellos sabían el Antiguo Testamento, pero parece que se les había olvidado. Pero prácticamente Jesucristo le estaba recordando que dice Zacarías 14:21. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y mire lo que sigue: y no habrá en aquel día más mercader. ¿En dónde? En la casa de Jehová de los ejércitos. Y no habrá más mercado. En la casa de Jehová de los ejércitos. Toda la simbología que se usa aquí es una consagración total del pueblo. Ahora toda Jerusalén sería un templo para el Señor, donde ya allá no habrá más mercaderes. Es lo que nos dice Malaquías 3, del 1 al 4. Malaquías 3, del 1 al 4. He aquí, yo envío mi mensajero, y póngale cuidado a esto, el cual preparará el camino delante de mí. ¿A quién se estaba refiriendo? A Juan el Bautista. Era el que estaba preparando el camino de ¿qué? Del Señor. Pero mire lo que le sigue diciendo. Mire lo que sigue diciendo: vendrá súbitamente a su templo. Es muy claro esta profecía. Y vendrá súbitamente a su templo del Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, que es Jesucristo, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y hace una pregunta: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de los lavadores. Y entonces Él se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. ¿Y qué harán? Sigue diciendo: y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y esta ofrenda entonces será grata a Jehová, la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Como en los días pasados,
y como en los años antiguos. Miren lo que dice aquí. El que Jehová enviará. Ya muy claro. ¿A quién enviará? A Jesucristo. ¿A dónde llegará? Al templo. ¿Y llegará qué? Súbitamente. ¿Y qué hará? Limpiará. ¿Y purificará qué? El templo. Hermano, la parte del ministerio de Jesucristo en su oficio era llevar al pueblo de Dios a la verdadera y más plena y perfecta adoración. Este Mesías, Jesucristo, vendría a instaurar algo mejor que la adoración del pacto mosaico. Algo mejor. Una adoración mejor. Una adoración pura. Una adoración perfecta. Era una adoración sin defecto. En el sentido que no era pecaminosa. Pero no era el último grado de adoración que podíamos ofrecer a Dios. El Señor vendría a corregir toda corrupción. Él refinaría y limpiaría a tal grado que ya no habría más corrupción. Ya no habría más mercaderes en el templo. Así, mis hermanos, que los judíos necesitaban señal. Pero Él dice, pues no les voy a dar ninguna señal. Lo que ustedes necesitan es creer lo que están viendo. Los hombres no necesitan más señales y evidencias de Dios. Lo que necesitan los hombres es un verdadero arrepentimiento. Bien lo dice Hechos 3:19. Arrepentidos y convertidos para que sean perdonados sus pecados y vengan tiempos de refrigerio a nuestras vidas. Lo que necesitan es un verdadero arrepentimiento. Pero en vez de esto, ¿qué es lo que hacen el pueblo judío? Se rebelan más y más en contra del Mesías. Lo toman, lo apedrean, lo abofetean, le ponen una corona de espinas y lo que hacen es crucificar. Versículo 19. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Hermano, a veces las respuestas del Señor parecen difíciles porque sentimos que no contesta a lo que nosotros estamos pidiendo. Pero tenga en cuenta que Él siempre va a contestar. Lo que pasa es que nosotros siempre queremos que el Señor se acople a nuestras necesidades, a lo que nosotros queremos. Pero bien dice el Señor, es que mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son nuestros pensamientos. Pero tenga en algo bien seguro, mi hermano, que cuando Dios responde para un beneficio tuyo, para un bienestar suyo, para un bienestar suyo. No es lo como usted quiera, sino como Él ¿qué? Como Él quiere. Pero ellos, mis hermanos, con sarcasmo dijeron, ¿qué estás diciendo? Que eso tardó 46 años en edificarse. Y tú estás diciendo que en 3 días lo vas a levantar. Ellos estaban pensando que Él estaba hablando del templo físico. Y aún los discípulos no entendieron en el momento, hasta que Jesucristo resucitó. Lo que Jesucristo les estaba diciendo, destruyan este cuerpo, tomen mi vida, y después de 3 días yo lo levantaré. Y en ese instante Él vendría a ser el templo de ¿quién? De Jehová,
Nuestro Señor estaba utilizando la imagen del templo para ilustrar este cambio del pacto antiguo al nuevo pacto. Y lo haría por medio de su muerte y de su resurrección. ¿Sabe prácticamente lo que estaba diciendo Jesucristo? Destruyan ese templo. Porque el verdadero templo soy yo. No hay otro templo. El verdadero templo soy yo. Hermano, esto es increíble. Cristo está diciendo que el punto de contacto que hasta hoy tienen conmigo por medio de un templo físico donde la presencia de Dios se muestra, ahora está llegando a su fin. Yo voy a morir, pero también voy a resucitar. Entonces yo seré el templo. Yo soy la escalera de Jacob. Yo soy el punto de contacto entre Dios, entre el cielo y ustedes. ¿Se acuerdan, hermano, de Jacob? A mí se me pareció increíble. La escalera de la tierra al cielo. Ángeles subían y bajaban. De lo que hemos visto antes, la escalera era Jesucristo. Él está diciendo ahora que yo soy el punto de contacto entre Dios y ustedes. Entre el cielo y ustedes. Eso era lo que él estaba diciendo. Ahora el templo, mis hermanos, es mucho mejor. Porque ya no es hombre y piedra donde podríamos tener comunión. Ahora, mis hermanos, es hombre con Dios, donde la presencia del Señor llegaría a su máxima expresión, donde el pueblo podrá tener comunión con Él. Ahora es Dios hombre con nosotros. Ahora es Dios hombre con nosotros. Pero miremos algo, lo que nos dice la palabra del Señor. Hechos 15, del 15 al 16. Dice la palabra del Señor. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Aquí lo que nos está diciendo es que la resurrección de Cristo es la manifestación de la reedificación del tabernáculo que se había prometido a David. La resurrección de Cristo ha sido la reconstrucción del templo. Por eso digo: destruya este templo, que después de 3 días lo edificaré. Que después de 3 días lo edificaré, donde una mejor presencia se revela. Su resurrección ha logrado lo que el templo tipificaba: Dios con los hombres. Jesucristo, mis hermanos, es la esperanza de gloria. Este templo es mucho mejor que un templo destructible. Él es la verdadera adoración, porque a través de su muerte y su resurrección, Él nos dio salvación, mis hermanos. A través de su muerte y resurrección, Él nos dio la salvación. Veamos entonces, mis hermanos, las aplicaciones. Cristo es el templo de su oficio divino. Cristo es el templo de su oficio divino. Hermanos, te hago una pregunta. ¿Realmente estás gozando de la proximidad con el Dios Trino? ¿Está disfrutando usted todos los días
esa proximidad con nuestro Dios Trino? Si Salomón entendía que él estaba cerca de Dios en el templo por la gloria de Dios que se revelaba ahí, y Salomón gozaba de una mayor proximidad, mis hermanos, ¿estás gozando de esa comunión con Dios? Y no es una vez a la semana, es todos los días de su vida. Hágase la pregunta y respóndesela a usted mismo. ¿Usted está gozando realmente de esta comunión? Y déjeme decirle, mi hermano, usted podrá decir, sí, yo estoy disfrutando de esa comunión. Pero déjeme decirle algo, mi hermano, si usted lo está haciendo, ¿cuántos pecados Dios le muestra a su vida en esa comunión? ¿Y cuántos pecados usted aborrece y odia? ¿O usted sigue siendo el mismo? Sí, yo estoy disfrutando de una mejor comunión con Dios, pero sigue fornicando. Pero sigue, hermano, con la pornografía. Pero sigue el adulterio. Hermano, esto no es bueno. Eso no es bueno delante del Señor. Usted está jugando con fuego. Tal vez ahora Jesús es para usted el Cordero. Pero si sigues así, Él se convertirá en el león de Judá. Y entonces te triturará. Y entonces se la tendrás que ver con el Dios Altísimo. Y dura cosa es caer en manos del Dios vivo, hermano. Dura cosa. Estás gozando de la presencia de Dios por medio de Cristo. Estás intercediendo con vehemencia en el lugar santísimo. Estás gozando de la verdad. Y se dice que estás gozando de la verdad. Y dice, y la verdad os hará libres. ¿Eres libre de la pornografía? ¿Eres libre del adulterio? Hermano, eres libre de todo esto. Yo digo, hermano, no juegue con Dios. No juegue con Dios. Esto es terrible. A mí me da miedo, mi hermano. Y todos los días disfruto, sí, de su presencia. Me gozo. Pero ¿sabe lo que más amo de Dios? Es cuando le digo, Señor, muéstrame mi pecado. Hermano, muchas veces me la han mostrado y he llorado. Porque estoy ofendiendo, Señor, su gran amor. El haber entregado a su Hijo por mí. Semejante sacrificio. Hermano, si usted no lo hace, está despreciando la obra de Cristo en la cruz. Y déjeme decirle, si lo está haciendo y sigue en el mismo pecado, usted no es un cristiano. Usted no es un creyente. Usted no es un creyente. Porque ni aún nos avergonzamos del pecado que cometemos, mi hermano. Seguimos lo mismo todos los días de nuestra vida, mi hermano. Todos los días de nuestra vida. Hermanos y mis queridos amigos, antes el pueblo de Israel debería orar fijando su rostro hacia Jerusalén. Daniel se fijaba su rostro hacia la santa ciudad para orar, porque ahí estaba la presencia del Señor. Ahora, mi amigo, dirige tu rostro, tu fe al templo que es nuestro Señor Jesucristo. Dirige su rostro hacia Él.
que es nuestro Señor Jesucristo. Ya no más tienes que buscar en el norte, donde está la ciudad de Jerusalén. Yo lo hacía antes. Y nos decían, tiene que orar donde está el oriente, donde está la ciudad de Jerusalén. Y lo hacía, hermano, pero no sucedía nada en mi vida. Seguía mi hermano lo mismo. Seguía lo mismo. Ahora sí, que soy templo del Espíritu Santo. Vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Entonces debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estás glorificando a Dios con su cuerpo. Estás haciendo, mi hermano. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? Es que no podemos vivir como a nosotros nos parece. La semana pasada hablamos de las bodas de Canaán. Hermano, ¿qué es esto, mis hermanos? ¿Qué es esto? Yo me quedo a mirar. Hermano, ¿cuántos años lleva usted de pronto de vida cristiana o de vida crispeta? Y viviendo en adulterio. No vamos a vivir para ver si funciona. Eso es adulterio, eso es fornicación. Eso es pecado, pecado delante del Señor. Yo me acuerdo, hermano, parte de un testimonio de una hermana aquí. El día que llegó aquí, así más o menos cuando nosotros empezamos la iglesia, ellas tenían un novio y andaban en fornicación. Esa semana conoció a Cristo. ¿Sabe lo que hizo la hermana? Le dijo al novio, aquí terminamos. No quiero más nada con usted. ¿Sabe a los cuántos días? Los 4 días. Hermano, no más. Después esta pelada. Uy, hermano, eso quebrantó mi corazón. Esa es una persona realmente convertida al Señor. Una verdadera creyente. Esto es increíble. Ahora tus ojos, si en verdad deseas tener comunión con Dios Trino, deben de estar fijos en Cristo. Porque somos pecadores. Porque somos enemigos de Dios. Y solo Jesucristo es aquel que es el vínculo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino al Padre. Y nadie más, sino solo Él. Así que si deseas el perdón, mis hermanos, de sus pecados y mis queridos amigos, y la libre comunión con el Dios Trino, solo es por medio de Jesús Cristo, hermano, que es el más excelente templo, hermano. Es la verdadera adoración, mis hermanos. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Señor, cortante. Eres tú, Señor, hablando a tu pueblo. Cortante más que espada de doble filo, Señor. Que penetra a Dios a lo más profundo de nuestro corazón. Señor, por eso somos bautistas reformados. Señor, porque hablábamos, Señor, de acuerdo, Padre Santo, a tu palabra. No andamos, Dios, con rodeos. Es tu palabra, Señor. Los bautistas reformados nos confrontan con la palabra de Dios. Y debemos, mis hermanos, obedecer la palabra de Dios. Él nos está advirtiendo, como el día de hoy.
Hermano, tal vez su corazón está lleno de mercadería. Tu corazón es un mercado. Lo que hace lo que tú quieres. Nuestro corazón a veces está lleno de basura. Del mundo. Lo que la carne nos invita a hacer. Mis hermanos, piense lo que Dios ha hablado hoy a su vida. No sea que Él llegue con látigo y tenga que sufrir. Y si Él lo tiene que hacer, Él lo hace. Porque te ama. Porque eres especial para Él. Él puede ser cordero, pero también puede ser león rugiente, mi hermano. Pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Y deja que Él se mueva hoy. Ya aún el resto de semana. Porque vas a meditar lo que Dios te ha hablado hoy. A ti, oh Dios, sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.